como por ejemplo en el tratamiento de aguas negras, pues es uno de los pasos más importantes para remover nitrógeno del agua negra para crear condiciones en donde la bacteria que existe en el agua negra pues no pueda proliferar como antes, ¿no? Entonces, respiraciones anaerobias pues contribuyen a los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Sobre todo del nitrógeno y del azufre. Y finalmente, comentarles de que las bacterias también pueden, las bacterias y todo organismo, pues pueden también utilizar otras fuentes de carbono que no sean glucosa. Las bacterias pueden utilizar un ácido graso. Les recuerdo que un ácido graso es una molécula que tiene ¿cómo se llama? Hidrocarburos, ¿verdad? Y un grupo carboxilo. Y entonces los ácidos grasos entran a las rutas metabólicas en forma de acetil-CoA. Entonces va a venir una molécula de coenzima A que tiene un grupo sulfidrilo y lo va a utilizar para hacer una unión, una unión con este ácido de acá, y esencialmente dos carbonos después, carbono alfa, carbono beta, carbono beta se va a romper acá y esencialmente entonces los lípidos entran al ciclo de Krebs directamente en forma de una molécula de dos carbonos, ¿sí? Entonces en forma de acetil-CoA, y pues ya vimos que acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y pues produce energía, ¿sí? A este proceso nosotros le conocemos como la beta-oxidación de los ácidos grasos, y se le llama beta porque pues siempre ocurre un corte después del carbono beta y siempre entra unido en forma de un grupo coenzima A. Recuerden que coenzima A pues tiene este enlace tioéster de alta energía que puede potencializar el proceso y producir energía. Finalmente, si no es glucosa y si no hay lípidos, pues nosotros también podemos utilizar aminoácidos, ¿verdad? Y esos aminoácidos pueden ser convertidos en energía o pueden ser utilizados para convertir en otras cosas, ¿verdad? Y el proceso para utilizar aminoácido, esencialmente recuerden que un aminoácido pues tiene un grupo amino unido a un carbono, unido a un ácido carboxílico, ¿sí? Entonces aquí está el ácido carboxílico, aquí está el carbono, y aquí está la cadena lateral, que son 20 distintos sabores, y esencialmente el proceso para utilizar un aminoácido para convertirlo en energía es primero mediante la deaminación, es decir, la pérdida de un grupo amino. Este proceso se llama la deaminación, y la deaminación pues produce un compuesto que es un cetoácido. Entonces produce este compuesto. ¿Sí? Y a esto nosotros le conocemos como este grupo de acá, es un grupo cetona, y este grupo de acá es un ácido carboxílico, y nosotros conocemos a estos compuestos como cetoácidos. Y cetoácidos entonces van a ser convertidos en distintas formas, en forma de energía. ¿Sí? Entonces, esto se le conoce como la deaminación de un aminoácido que produce un cetoácido, ¿sí? Y estos pues entran ya sea de forma, algunos entran en forma de piruvato, ¿verdad? Otros entran en forma de acetil-CoA, otros entran en forma de oxaloacetato, otras entran en forma de alfa-acetaglutarato, etc. Entonces, todos estos, dependiendo del número de carbonos que tenga el aminoácido, o mejor dicho, el resto cetoácido, pues estos van a entrar en distintos puntos de las cadenas ¿cómo se llama?, de producción de energía. Y, ¿verdad?, aquí tienen distintos aminoácidos, por ejemplo, ¿verdad?, arginina, prolina, histidina, glutamina, se convierten en glutamato, luego pierde un grupo amino y se convierte en alfa-cetoglutarato.
alanina, glicina, cisteína, serina se convierten en piruvato, aspartato, asparagina se convierten en oxaloacetato, tirosina, fenilalanina se convierten en fumarato, etc. Entonces, dependiendo del número de carbonos, pues vamos a tener distintas formas como las bacterias pueden utilizar distintos aminoácidos como fuente de energía. Finalmente, nosotros tenemos en laboratorios de diagnóstico de bacterias, tenemos unas pruebas que se les conoce como las pruebas de utilización de aminoácidos. Y la prueba de utilización de aminoácidos más importante es una prueba que se le conoce como la prueba de el indol. ¿Qué es la prueba del indol? Pues la prueba del indol, ¿verdad?, es la capacidad que tiene una bacteria que tiene una enzima que se llama triptofanasa que le permite utilizar el aminoácido triptofano. Entonces, no todas las bacterias tienen la capacidad de utilizar triptofano. Triptofano pues tiene un esqueleto carbonado, ¿verdad? Tiene un grupo amino y luego tiene está el grupo amino. Y este de acá es el anillo del indol. Así le conocen aquí, anillo de indol, es una base nitrogenada. Y entonces las bacterias que tienen la capacidad de utilizar triptofano son aquellas bacterias que tienen esta enzima que se llama triptofanasa, y el triptofanasa esencialmente lo que va a hacer es va a hacer una ruptura, una triple ruptura de este triptofano, va a romper aquí, va a romper acá, y entonces la parte central de esto pues, se convierte en un cetoácido que se llama piruvato, y piruvato entra al ciclo de Krebs, amino se convierte en amonio y luego libera este anillo indol, y este anillo indol pues es insoluble, es decir, en agua. Entonces es una molécula no polar, y por lo tanto entonces a medida que la bacteria va digiriendo el triptofano, entonces va a comenzar con un triptofano y libera el anillo del indol, y este anillo del indol pues se va acumulando aquí en la superficie. Entonces luego nosotros detectamos la presencia de este anillo del indol mediante una solución que se llama solución de Kovac, y esta solución de Kovac reacciona con este anillo del indol, y cuando reacciona con este anillo del indol pues produce un color rojo. Y entonces nosotros vamos a ver que la acumulación de este anillo del indol acá se pone de color rojo, y a esta prueba le llamamos prueba del indol. En este caso tenemos una prueba que es indol positivo, y luego tenemos un caso de una bacteria que es indol negativo. Entonces, por ejemplo, nos permitiría a nosotros, por ejemplo, distinguir entre, por ejemplo, Escherichia coli. Escherichia coli es indol positivo, mientras que Klebsiella, por ejemplo, es una bacteria que es indol negativo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Qué? Sí, profe. Y me imagino que ya los que terminaron el laboratorio, pues sí hicieron esta prueba para identificar enterobacterias. Y si no hicieron esa prueba, hicieron una prueba que se llama SIM, S-I-M, que significa motilidad, ¿verdad? Motilidad, motilidad, indol y sacarosa. Muy bien. Y finalmente, pues dejarlos con esta caricatura. Esta es una caricatura para que vean, ¿verdad? No es que no lo tienen que recordar, son demasiados procesos, ¿verdad? Nosotros apenas cubrimos unos cuantos procesitos, ¿verdad? Pero, pues en realidad, que usted sepa de que distintas bacterias tienen distintas capacidades metabólicas, y que en la vida real, cada bacteria está interconectada con otra bacteria. Es decir, que los productos de esta bacteria se etiqueta productos, y estos productos son utilizados por esta segunda bacteria, y
los productos de esta segunda bacteria alimentan a esta tercera bacteria y los productos de esta alimentan a la cuarta bacteria y así sucesivamente. Entonces, nosotros tenemos distintos niveles de interconectividad metabólica que son las bases para entender las comunidades ecológicas de bacterias. Por ejemplo, en su colon, ¿verdad? El concepto que nosotros tenemos de qué es la microbiota, pues la microbiota no es más que un montón de bacterias, de distintas especies de bacterias que colaboran, ¿verdad? Para esencialmente producir un colon sano. Entonces, no depende de un solo tipo de bacterias, sino que depende de múltiples bacterias, de esta diversidad, ¿verdad? Y esta diversidad viene originada de esta complejidad metabólica, y codependencia, ¿verdad? Y entonces, estas bacterias dependen unas de las otras para sobrevivir y como resultado, pues nosotros vamos a tener un intestino saludable. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, pero bueno, bueno, pues con eso entonces terminamos lo de la ruta metabólica. Les recuerdo que pues para el próximo lunes pues tienen una tarea, pero que es la tarea de ¿cómo se llama? De la ruta metabólica y metabolismo de una bacteria que usted eligió individualmente. ¿Sí? Vamos, no olvide que este es para el próximo lunes, ¿verdad? Y pues bueno. Muy bien, ok. No sé si tienen alguna pregunta antes de cambiar de tema. Bueno, Todo bien, gracias, profe. ok. Bien, entonces, el último tema para este segundo parcial, pues tiene que ver con la forma como crecen las bacterias. Entonces, permítame buscar crecimiento bacteriano. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Mm, ok. Voy a compartirle esta presentación. Ok. Entonces, miren, chicos. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento, ¿verdad? En este parcial es la capacidad que tienen las bacterias para utilizar ciertos recursos, ¿verdad? Y esencialmente, ¿verdad? La forma como nosotros determinamos la utilización de estos recursos, ¿verdad? Es mediante el crecimiento bacteriano. Es decir, la capacidad que tiene una bacteria, entonces una bacteria absorbe del ambiente energía, ¿verdad? Ya sea de forma química o en forma de luz, hay dos formas, y asimila nutrientes, ¿verdad? Y con esa energía y esos nutrientes esencialmente los convierte en trabajo, pero también los convierte en las biomoléculas, que son proteínas, que son ácidos nucleicos, que son lípidos para producir membrana y que son carbohidratos, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de la pared celular, y el resultado de un ambiente en donde la bacteria puede utilizar energía y nutrientes es que rápidamente esta bacteria pues prolifera. Entonces, en realidad lo que nosotros vamos a evaluar es la capacidad que tiene una bacteria para proliferar. ¿Sí? Entonces, a este proceso nosotros le conocemos como proliferación, ¿verdad? Es un proceso de multiplicación
¿Estamos? Sí, profe. Pero luego también tenemos crecimiento en forma de aumento del tamaño. Entonces, hay dos formas como las bacterias crecen. Una es mediante proliferación y otra es mediante aumento de tamaño. Aumento de tamaño. Y a estos dos conceptos, ¿verdad? Proliferación, o sea, la multiplicación de bacterias más el aumento de tamaño, entonces a nosotros nos va a dar lo que nosotros conocemos como crecimiento bacteriano. Estas dos formas contribuyen al crecimiento bacteriano, tanto la proliferación como el aumento de tamaño. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Nosotros lo vamos a comentar hoy en este primer mecanismo, ¿verdad?, de crecimiento bacteriano en forma de proliferación, ¿verdad? Y comentarles, ¿verdad?, de que la proliferación, pues únicamente es posible, ¿verdad?, si existen los recursos apropiados. Entonces, acá tenemos un mapa del planeta Tierra, y este es un mapa que hizo la NASA de clorofila en el planeta. Entonces, ahí donde ustedes ven verde, pues significa que hay clorofila. Obviamente la mayoría de la clorofila, pues, o mejor dicho, la mitad de la clorofila está en las selvas, ¿verdad? Pero noten que también hay clorofila, ¿verdad? Mucha clorofila en las aguas, pero sorprendentemente la mayoría de la clorofila en el agua se encuentra en los polos norte y polo sur, que son las clorofilas derivadas de bacterias fotosintéticas, algas y bacterias fotosintéticas, y esto se debe a que en estos lugares pues es donde tenemos la mayoría del nitrógeno y fósforo. Entonces, este crecimiento tan alto, a pesar de que las temperaturas son muy bajas, obedece a la enorme concentración de nitrógeno y la enorme concentración de fósforo que existe en estos lugares, y esencialmente se fertilizan las bacterias para que produzcan crecimiento bacteriano. Muy bien. Lo otro importante que usted tiene que recordar es que las bacterias únicamente tienen reproducción asexual, es decir, que tenemos una bacteria y esta se reproduce de forma asexual, ¿sí? Es una asexual, significa que no hay intercambio, no hay intercambio bidireccional de información genética. Es decir, que aquí tenemos una bacteria, la vamos a llamar una bacteria padre, y esta bacteria padre pues va a producir esencialmente dos clones, ¿no? Es decir, que estos dos de acá son idénticos que la bacteria que los produjo. Entonces, si esta tiene, ¿cómo se llama? Un flagelo, pues entonces esta de aquí va a tener un flagelo y este de aquí pues va a tener un flagelo. Este tipo de replicación bacteriana nosotros le conocemos como la fisión binaria, es decir, que las bacterias crecen en forma de fisión binaria. ¿Por qué le llamamos fisión binaria? Porque en este proceso, ¿verdad? Entonces, imaginen que esta es una bacteria, ¿sí? Aquí está el cromosoma, y entonces la replicación comienza cuando la bacteria tiene los suficientes recursos para proliferar, y entonces lo primero que va a ocurrir, ¿verdad?, es que el cromosoma se va a multiplicar en dos. Esto es lo primero que va a ocurrir, ¿sí? Una vez que entonces aquí tenemos el cromosoma,
Les recuerdo que el cromosoma en una bacteria es circular, entonces lo primero que ocurre es replicación del DNA cromosómico. ¿Sí? Luego, una vez que prolifera, pues se forma, ocurre la formación del septum. Si se acuerdan, la formación del septum pues es una invaginación de la membrana. Entonces aquí se forma el septum, formación del septum, igual que en una formación de esporas. Y luego, una vez que se forma el septum, ¿verdad? Un cromosoma se mueve al otro lado del septum. Y entonces el tercer paso, ¿verdad? Tercer paso es la segregación de cromosoma, ¿sí? Es decir, y finalmente se cierra el septum. Entonces se cierra el septum, ¿verdad? De tal forma que un cromosoma queda de este lado y el otro cromosoma ocurre de este lado. Y finalmente lo que va a ocurrir es una separación, ¿verdad? Es decir, la última parte es la segregación. La segregación de las dos células hijas. Y entonces, una vez que se separan, ¿sí? Una vez que se separa esta célula de esta célula, entonces lo que sigue es un aumento en tamaño. ¿Sí? Aumento en tamaño. Entonces, a este proceso de crecimiento bacteriano, primero en forma de división celular y luego en forma de aumento en tamaño, nosotros le conocemos como fisión binaria. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Y les recuerdo que lo único que necesita esta bacteria para comenzar todo este proceso es energía y nutrientes. Entonces, si tiene nutrientes, si tiene energía, entonces la bacteria puede comenzar todo este proceso. Y les recuerdo que las bacterias pues no tienen telómeros, no tienen que parar para reparar secuencias perdidas ni nada de eso, porque las bacterias no son como las bateritas de Energizer, como el conejito de Energizer, que crece, 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 crece sin parar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Muy bien. Entonces, crecimiento bacteriano está directamente asociado con la capacidad metabólica y la disponibilidad de recursos para el crecimiento de la bacteria. Y entonces nosotros definimos crecimiento bacteriano como un incremento en el tamaño y en el número de un organismo de bacterias. El efecto neto, pues es un incremento en la biomasa, no importa si aumenta en número o aumenta en tamaño individual, pues lo que nosotros medimos es la masa general y pues para eso, ¿verdad? Pues requiere de producción de enzimas, procesos bioquímicos, biofísicos de la célula que son controladas genéticamente por el contenido de genes ¿cómo se llama? En la célula, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos distintas formas de cómo nosotros podemos evaluar crecimiento bacteriano. En la práctica existen tres formas de ver este crecimiento bacteriano. La primera forma es mediante un conteo de bacterias. Entonces, con conteo de bacterias bajo un microscopio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ¿cómo se llama? Estos portaobjetos especiales y existen unos portaobjetos especiales en donde usted pone una muestra
de bacterias, pone, qué sé yo, 10, 20 microlitros de la bacteria, y en el centro del portaobjeto pues tenemos unas líneas que nos permiten a nosotros contar este número de bacterias, y mediante una fórmula matemática entonces nosotros podemos contar cuántas células por mililitro. Entonces células por mililitro, y esta es una forma de contar número de bacterias. La otra forma para contar bacterias, ¿verdad?, es mediante conteo de suspensiones, mediante turbidez de una suspensión bacteriana en un caldo nutritivo. Y entonces tenemos un tubo de ensayo, y este tubo de ensayo pues tiene bacterias, y entonces acá tenemos el líquido, tenemos unas cuantas bacterias, y entonces, ¿verdad? Si nosotros dejamos pasar esto en función de tiempo, entonces vamos a ver que las bacterias aumentan en número, y las bacterias pues crecen muy, muy rápido. Y entonces, y vamos a ver que las bacterias crecen muy rápido, entonces van aumentando en número, van aumentando en números, y a medida que aumentan en número, también vamos a ver un incremento en la turbidez, incremento en turbidez, ¿verdad? O lo que nosotros conocemos como densidad óptica. Y esta densidad óptica nosotros la podemos evaluar con un aparato que se llama un espectrofotómetro. Espectrofotómetro. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Nomás para que vaya viendo, entonces, nosotros partimos de un medio que estaba de color, digamos, por ejemplo, amarillito, y, ¿verdad?, a medida que va aumentando la turbidez, ¿verdad?, entonces se va poniendo un poquito más turbio, hasta que llega un momento, ¿verdad?, en que se pone de color como naranjadito, y entonces estos cambios en turbidez nosotros lo podemos medir con un aparato que se llama un espectrofotómetro. Y un espectrofotómetro entonces no es más que un aparato que tiene una fuente de luz, ¿verdad? Y esta fuente de luz produce fotones, y los fotones pasan a través de este líquido, ¿verdad? Y si no hay nada que interfiera con el pasaje de este fotón pasa a través del líquido y es detectado al otro lado por un fotodetector. Bien, si no tienen nada, pues si salen de aquí salen 100 fotones, y aquí llegan 100 fotones, pues entonces quiere decir que no hay ningún tipo de impedimento a ese fotón. Pero si tenemos un caldo que está más turbio, más denso, entonces vamos a ver que algunos fotones llegan aquí y son desviados, ¿verdad? Y otros fotones son desviados, otros fotones son absorbidos, y solamente unos cuantos fotones llegan al otro lado y son detectados por el fotodetector. A esta propiedad que tienen las bacterias para absorber luz o para desviar luz, nosotros le conocemos como absorbancia. Y entonces nosotros podemos evaluar, ¿verdad?, el crecimiento bacteriano mediante un espectrofotómetro utilizando absorbancia de fotones a 600 nanómetros de longitud de onda. Es decir, ajustamos el espectrofotómetro con un filtro de 600 nanómetros, y luego entonces vamos a permitir que únicamente absorba esa longitud de onda, y entonces vamos a ver que las bacterias pues tienen este comportamiento, ¿verdad? Crecen inicialmente o crecen así. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok?
Muy bien. La última forma de hacer conteo o cuantificación del crecimiento bacteriano es mediante conteo de unidades formadoras de colonias, o lo que nosotros conocemos como UFC. Muy bien. ¿Qué es el conteo de unidades formadoras de colonia? Pues el conteo de unidades formadoras de colonia no es más que agarrar, ¿verdad?, una placa Petri. Entonces, agarramos una placa Petri que tiene un medio de cultivo y esencialmente, ¿verdad?, agarramos una muestra clínica o una muestra ambiental, ¿verdad? Y lo diluimos en serie, lo diluimos, ¿verdad? Y luego esta dilución la sembramos sobre una placa Petri y la idea es que cada una bacteria que está viable se quede separado, ¿verdad? Y el resultado de esta bacteria, ¿verdad?, es que esta bacteria la sembramos y luego la dejamos crecer toda la noche. Entonces va a crecer esta bacteria, va a crecer toda la noche y entonces, ¿verdad?, a medida que crece, entonces también aumenta en tamaño, ¿verdad? Ahí donde quedó la bacteria. Y cada uno de estos puntitos, ¿verdad?, donde hay crecimiento individual de bacterias, entonces le llamamos una colonia. Y entonces contamos el número de colonias, qué sé yo, digamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces decimos que tiene 11 colonias y lo multiplicamos por el recíproco del factor de dilución. Y entonces esto nos va a dar el número de unidades formadoras de colonia, ¿verdad?, original. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿verdad?, cuando si usted le toca hacer un reporte de bacterias coliformes o no coliformes, pues esencialmente lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, es sembrar esto sobre un agar MacConkey. Y entonces en un agar MacConkey los coliformes pues producen un halo rojo, ¿verdad?, mientras que las no coliformes pues quedan como amarilla. Y entonces nosotros podemos determinar, ¿verdad?, qué bacterias son coliformes y qué bacterias no son coliformes, y entonces podemos contarlas y decir cuántas son de cada uno de esos tipos mediante unidades formadas de colonia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Qué técnica es mejor? Pues cada uno tiene sus aplicaciones distintas, ¿verdad? Es para saber cuántas bacterias están viables, ¿verdad? Porque únicamente bacterias viables producen colonias, ¿verdad? Turbidez es si solamente queremos ver aumento en masa, y ¿cómo se llama? Si queremos ver proliferación individual, entonces mejor hacemos conteo de células, ¿no? Pero este es el más tedioso, seguido de y igual este, ¿sí? Muy bien. Lo otro que usted también tiene que saber en cuanto a la forma como proliferan las bacterias o crecen las bacterias es dependiendo, ¿verdad? Cómo crecen las bacterias dependiendo del medio. Entonces, en medio sólido, las bacterias crecen en forma de colonias. ¿Qué es una colonia? Pues imagínense que esta es una placa Petri visto de forma lateral, y entonces una colonia queda una bacteria, digamos que esta es una bacteria, y las bacterias pues crecen, primero crecen hacia arriba y luego se desparraman, ¿verdad? Y entonces estas bacterias van creciendo individualmente, y entonces igual acá crece hacia arriba primero y luego se desparrama, y entonces a esto le llamamos una colonia,
y a esto le llamamos una colonia, y esto es el comportamiento que tienen las bacterias en medios sólidos. En medios sólidos, las bacterias crecen en forma de colonia. En medios líquidos, las bacterias crecen en forma de crecimiento planctónico o de suspensión. Entonces, si agarramos un tubo de ensayo y le ponemos un caldo nutritivo, un caldo, no un agar, sino que un caldo, y entonces las bacterias van a estar en suspensión, ¿sí? Y entonces a este tipo de crecimiento le llamamos suspensión túrbida, ¿verdad? O crecimiento planctónico. Entonces tenemos que todas las bacterias tienen en líquidos crecen en forma planctónica, mientras que en sólidos crecen en forma de colonias. Finalmente, algunas bacterias, pero no todas, tienen crecimiento en forma de una estructura que se llama una placa o biopelícula. Las placas, biopelículas, biofilm, pues es un crecimiento de bacterias en una matriz de polisacáridos complejos, ¿verdad? En forma de una capa delgada sobre una superficie sólida. Entonces, en una placa, entonces lo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Es que existe una bacteria y esta bacteria produce un polisacárido. Este es un polisacárido, por ejemplo, un glucano o un polisacárido complejo. Entonces, esta bacteria produce este polisacárido, produce otro polisacárido, otra fibra de polisacárido, otra fibra de polisacárido, otra fibra de polisacárido acá, otra fibra de polisacárido, y luego, entonces, una vez que la bacteria produce estas fibras, las bacterias se anclan a la matriz, y entonces a este tipo de crecimiento, que es la forma como crecen algunas bacterias en la naturaleza, a este tipo de crecimiento nosotros le llamamos una biopelícula o placa. Y la placa más famosa, ¿verdad? Es la placa dental, la placa o sarro dental. ¿Verdad? Todos nosotros hemos visto, ¿verdad? Que si dejamos de lavarnos los dientes, entonces va a ver que acá, ¿verdad? Aquí puede ver, ¿verdad? Si no nos lavamos los dientes todos los días o 3 veces al día, la bacteria se acumula, pero se acumula en forma de esta cosa así, ¿verdad? Y pues acá vemos en una microscopía electrónica la forma como crece esta placa. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la placa? El problema de la placa es que si usted tiene un diente, acá está un diente, y entonces la placa, ¿cómo se llama? La placa queda muy pegada, y la placa es esencialmente resistente a químicos, desinfectantes. Es decir, que es resistente a antibióticos, es resistente a jabón, es resistente a alcohol, es resistente a agua oxigenada, y la única forma de remover una placa es mediante remoción física. Es la única forma como usted puede remover la placa. Es decir, que para no tener placas o para no tener caries, bueno, placas ayuda a la formación de las caries. Entonces, si usted no quiere tener caries, entonces tiene que cepillarse los dientes 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque es la única forma para remover este sarro del diente. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Ok. Lo otro que también nosotros también tenemos es que las placas, ¿verdad? La bacteria que produce placa, pues produce placa en cualquier superficie, ¿verdad? Entonces,
en este caso dentro del diente, pero también puede producir una placa en las encías donde produce gingivitis, o también puede producir placa sobre una herida. Entonces aquí tenemos una herida y vemos que se contaminó con una bacteria que produce placa. Y de nuevo, el problema aquí es que esto es resistente a antibióticos. La única forma es mediante remoción física de esa placa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Placas, chicos, son las estructuras más difíciles de remover y más difíciles de tratar porque son esencialmente resistentes a todo eso. Y nosotros, ¿verdad? No sé si conocen al doctor Giovanni, pues el doctor Giovanni trabaja con materiales y sus materiales, ¿verdad? Que él está tratando de producir para los odontólogos y para los ortopedas, pues algunos de los materiales pues tienen propiedades antimicrobianas, sobre todo para evitar que las bacterias formen placas, colonicen una superficie formando placas, porque las placas son muy difíciles de remover. Muy bien. Entonces las bacterias tienen estos tipos de crecimientos. En sólidos crecen en forma de colonias, en líquidos crecen en forma de suspensión o crecimiento planctónico, mientras que algunas crecen mediante una matriz de polisacáridos que se llaman glucanos, en donde la bacteria es resistente a todo tipo de desinfectante. De nuevo, comentarles de que las bacterias crecen en forma de fisión binaria, donde los descendientes son clones, ¿verdad? Y hongos crecen mediante mecanismos de gemación. En el caso de las levaduras, recuerden que las levaduras pues son estas bolitas que tienen como una yemita y esencialmente, ¿verdad? Las levaduras crecen mediante aumento de esta gemita, ¿verdad? Hasta que produce una célula nueva. A este mecanismo nosotros le conocemos como gemación. Y es como se crecen los levaduras. Los mohos, pues son aquellos filamentos, y entonces nosotros tenemos un filamento, y si reventamos este filamento, pues produce ¿cómo se llama? Produce este crecimiento, ¿no? ¿Por qué nosotros utilizamos mediciones de crecimiento? Pues desde el punto de vista clínico, pues necesitamos para detectar una bacteria, para identificarla y para evaluar su susceptibilidad a los antibióticos, por ejemplo, mientras que los objetivos industriales, pues crecemos bacterias para producir biomasa. Por ejemplo, si yo quiero crecer esporulina o alguna bacteria buena, algún probiótico, pues necesito esto para producir producción deseable, como en la cervecería, la panadería, la industria láctea, la industria de biotecnología. Todo eso requieren de este tipo de crecimiento bacteriano, ¿verdad? Les comentaba que nosotros podemos evaluar concentración de células viables mediante conteo de células, mediante absorbancia o mediante unidades formadas de colonias, o podemos simplemente medir masa, ¿verdad? Y la fisión binaria, pues es este proceso mediante el cual las bacterias se dividen y se multiplican, ¿no? Y nosotros decimos, el chiste es que en biología, multiplicación es igual que división. ¿Sí? Llamamos esto división celular, y en el caso de las bacterias no se reproducen ni por mitosis ni por meiosis, sino que se reproducen por fisión binaria. Y nosotros podemos cuantificar fisión binaria, porque si tenemos una bacteria que crece de forma continua por separación, entonces nosotros podemos evaluar el número. Por ejemplo, tenemos una bacteria, imagínense que esta bacteria se reproduce cada 10 minutos, tenemos tiempo cero, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, y entonces si esta bacteria se reproduce en forma continua, comenzamos con una bacteria, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, esencialmente, matemáticamente, nosotros podemos cuantificar el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Mediante esta fórmula, 2, porque es fisión binaria,
elevado a la n, donde n es el número de generaciones. Y entonces, si una bacteria crece cada 10 minutos, ¿verdad? ¿Cuántas bacterias produciría en una hora, por ejemplo? Entonces, en una hora, ¿verdad? Una hora tiene 60 minutos. Si la bacteria tiene una generación, tarda 10 minutos, es decir, que en 60 minutos tiene 6 generaciones, y por lo tanto, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 32 por 2 serían 64. Entonces, comenzaríamos con una célula, en una hora produciría 64 células, ¿no? Entonces, esto significa que las bacterias pues crecen en forma muy rápida, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, muy bien. Finalmente tenemos que hablar de cuáles son las fases del crecimiento de una bacteria. O sea, la forma como yo estoy aquí graficando esto, en donde una bacteria, ¿verdad? Una bacteria se divide en 2, se divide en 4, se divide en 8, en forma continua, pues eso no existe en la realidad. En la realidad, las bacterias tienen un crecimiento que llamamos crecimiento sigmoide. Crecimiento sigmoide, es decir, en forma de S. Entonces, si nosotros evaluamos el número de bacterias en función del tiempo, pues vamos a ver que este es el comportamiento. Entonces, inoculamos un medio de cultivo con una bacteria y luego vamos a ver este tipo de crecimiento. Entonces, note que tiene la forma como de una S. ¿Sí? Todas las bacterias tienen este tipo de crecimiento. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Y acá podemos claramente distinguir 3 o 4 fases. La fase 1 de crecimiento lento, que le llamamos la fase inicial. Fase inicial, fase de incubación, fase preparatoria o simplemente fase lag o retrasada. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, perdón, ¿cómo Sí, dijo profe. el último? Lag o retrasada. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Esta fase lag se caracteriza porque el crecimiento es lento o nulo. En realidad, las bacterias en esta fase pues prácticamente no se están reproduciendo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Pero se están preparando para crecer. Entonces, la bacteria se está adaptando al medio de cultivo, pues pareciera que la bacteria no está creciendo, pero en realidad sí se está preparando para la siguiente fase. La siguiente fase comienza acá y termina hasta acá. A esta fase se le conoce como la fase de crecimiento logarítmico o fase log. Esta segunda fase, entonces tenemos la segunda fase, que es la fase logarítmica o log, o la fase exponencial o logarítmica. ¿Sí? En esta fase, note que las bacterias crecen en forma muy rápida. ¿Sí? Es decir, que las bacterias ya tienen todo el potencial para crecer y van a agarrar todos esos alimentos para crecer y crecer.
Hasta que llega un momento en que el espacio, esencialmente ya no hay espacio y hay una acumulación de toxinas y entonces tenemos la tercera fase, que es la fase estacionaria. La fase estacionaria se caracteriza porque el crecimiento es nulo y esto se debe a que el número de bacterias vivas nuevas es igual al número de bacterias muertas. Entonces, ¿por qué se están muriendo las bacterias? Pues se están muriendo las bacterias porque hay una reducción en la cantidad de nutrientes. Entonces, ya no hay nutrientes. Hay una reducción en la cantidad de oxígeno porque ya el medio está muy turbio. Y luego hay una acumulación de compuestos metabolitos tóxicos, como por ejemplo ácidos y alcoholes. Entonces, durante toda esta fase de crecimiento, pues la bacteria está consumiendo todos los nutrientes y está acumulando ácidos, alcoholes y otros compuestos que van a causar que la bacteria deje de crecer. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y finalmente tenemos la última fase, ¿verdad? Que es la fase de declive o de muerte. La fase de declive o muerte del cultivo, ¿verdad? Se caracteriza porque hay una enorme cantidad de células que están muriéndose. ¿Por qué se mueren? Pues precisamente porque el ambiente se convirtió en un ambiente muy tóxico. Hay muchos ácidos, muchos alcoholes producidos del crecimiento bacteriano y eso está causando que estas bacterias estén muriendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok, pero toda bacteria, chicos, no importa qué bacteria estamos hablando, toda bacteria va a tener estas 4 fases. Fase inicial o fase lag, fase de crecimiento logarítmico o log, fase estacionaria y fase de declive. Por eso es que decimos que las bacterias tienen un crecimiento en forma sigmoide o en forma de S en función del tiempo. Entonces veamos de nuevo, ahí están las 4 fases, ¿verdad? Fase inicial lenta, fase exponencial, fase estacionaria, fase de declive. Lo otro que usted tiene que recordar, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Es a qué se debe cada una de esas fases. La fase inicial o fase de crecimiento latente o lag se caracteriza porque el crecimiento es lento después de la inoculación de un medio estéril, ¿verdad? Parece que el número de células se mantiene estable, no hay un crecimiento. Eso se debe a que la célula se está adaptando al nuevo medio, ¿verdad? Las bacterias están acumulando enzimas para el crecimiento, ¿verdad? Polimerasas, proteínas, etcétera. Y entonces se está preparando para la síntesis de ARN, ADN, etcétera, ¿no? Pero el crecimiento es nulo. La segunda fase, ¿verdad? Es la fase de crecimiento logarítmico, en donde el número de bacterias pues está creciendo en forma continua a medida que tiene los nutrientes suficientes para crecer. Y entonces nosotros vamos a ver que las bacterias van a crecer en forma logarítmica en función de 2 elevado al número de generaciones. La tercera fase es la fase estacionaria máxima o fase de saturación, también se le conoce a esto. Vemos que las bacterias están saturadas porque ya no hay más crecimiento bacteriano, porque el número de nuevas células viables es igual que el número de células muertas, el incremento neto o proliferación es igual a 0 o cerca de 0. ¿A qué se debe que las bacterias dejen de crecer? Pues limitaciones en espacio, reducción de la cantidad de nutrientes,
En el caso de los organismos aerobios, pues pérdida de oxígeno y finalmente pues la acumulación de desechos metabólicos que tienen características inhibitorias como los ácidos orgánicos, la producción de alcoholes, etcétera, que se producen durante el metabolismo. Y finalmente, si nosotros dejamos, ¿verdad? Si dejamos ese cultivo en este tubito y lo dejamos creciendo, pues llega un punto en que las bacterias empiezan a perder su viabilidad, es decir, que las bacterias empiezan a morir. ¿Sí? ¿Sí estamos? De acuerdo, profe. Y estas bacterias, pues, dependen de, ¿cómo se llama? Dependen del tipo de bacterias, depende de la temperatura, ¿verdad? Es que nosotros vamos a tener distintas fases distintos tiempos para cada una de estas fases, pero esencialmente en términos de proliferación, ¿verdad? En latencia o lag, el crecimiento es cero, en exponencial es constante logarítmico, estacionaria es cero, y en la fase de declive el crecimiento es negativo. ¿Es posible mantener un cultivo bacteriano creciendo en forma continua? Sí, es posible mediante un quimiostato. Recuerden que los cromosomas de las bacterias son circulares, es decir, que no tienen ninguna pérdida de material genético durante cada división celular y por lo tanto las bacterias pueden crecer, crecer y crecer en forma continua mientras tengan nutrientes y mientras nosotros removamos los desechos tóxicos, neutralicemos el pH para el caso de los ácidos y la forma como lo hacemos es con un aparato que se llama un quimiostato. Entonces, el quimiostato es donde nosotros crecemos bacterias de forma continua. Muy bien. Entonces, nosotros, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de este conocimiento? Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos que las bacterias también, cuando ocurre una inoculación, tenemos aquí tiempo post-infección. Acá tenemos número de bacterias. Entonces, digamos, por ejemplo, de que usted se contamina, ¿verdad? La garganta con estreptococo, por ejemplo. Digamos, aquí está su faringe, aquí está su garganta. Digamos que usted se contamina con una gotita que viene cargada de bacteria y que esta bacteria llega aquí. Entonces, en este tejido vivo, pues nosotros también vamos a tener las mismas fases de crecimiento. Es decir, va a haber un periodo de incubación. Este periodo se llama periodo de incubación. Estamos hablando de una infección clínica. Infección clínica. En este periodo, ¿verdad? Va a ver que no hay ningún tipo de síntomas. Luego, ¿verdad? Comienza el periodo, más o menos en promedio tarda como 12 horas. Luego pasa la fase aguda o clínica. Fase aguda o clínica. Aquí es donde aparecen los síntomas. Y finalmente, ¿verdad? En algún momento se activan las respuestas inmunes. La respuesta inmune antibacteria y esta respuesta inmune entonces va a causar que las bacterias inicialmente dejen de crecer y luego empiecen a morir, a eliminarlo hasta que llegue a cero. Y en este momento, ¿verdad? Cuando ya el número de bacterias es cero, nosotros le conocemos como fase convaleciente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Okay. También, ¿verdad? El momento, esencialmente cuando usted le toque, pues no restar, pero dispensar antibióticos, sepa, ¿verdad? Que los antibióticos, la fase en donde tienen mucha función es
al comienzo de los síntomas. Aquí es la fase en donde nosotros damos antibióticos, ¿verdad? Y los antibióticos lo que van a hacer es que van a interferir con este crecimiento bacteriano y esencialmente lo que nosotros esperamos es que las bacterias dejen de crecer. Recuerden que los antibióticos no se dan de forma profiláctica, no se dan de forma preventiva, se dan de forma terapéutica, ¿verdad? Mejor mientras más temprano, durante la fase de síntomas clínicos, ¿verdad? Cuando le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le duele la garganta, tiene tos, ¿verdad? No puede hablar, no puede comer, ahí es donde usted tiene que comenzar a tomar los antibióticos. Los antibióticos, ¿verdad? Esencialmente los antibióticos son sustancias antimicrobianas. Antibióticos son compuestos, ¿verdad? Con propiedades antibacterianas y lo que hacen es que inhiben el crecimiento bacteriano de forma terapéutica. Y de forma terapéutica, es decir, que es seguro para utilizar. Y nosotros tenemos dos tipos de antibióticos. Tenemos unos antibióticos que llamamos antibióticos, ¿cómo se llama? Bacteriostáticos. Un antibiótico bacteriostático es aquel que no mata, pero inhibe el crecimiento de la bacteria. Un ejemplo de un antibiótico que es bacteriostático es la tetraciclina. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Para extinguirlos de otros antibióticos que llamamos bactericidas. Un antibiótico bactericida es aquel que causa daños irreversibles a la bacteria. Y por lo tanto, la muerte. ¿Sí? Un ejemplo de un antibiótico que es bactericida es la penicilina. La penicilina entonces causa que la bacteria pierda su pared celular y por lo tanto la bacteria se muere. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Un antibiótico bactericida va a resultar en una pérdida de viabilidad, es decir, una reducción en el número de unidades formadoras de colonias. ¿Sí? Mientras que un bacteriostático no va a causar que un igual número de unidades formadoras de colonia en función del tiempo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? En un caldo, en una suspensión bacteriana, nosotros veríamos tres tipos de crecimiento, ¿verdad? En función de tiempo. Aquí está el número de bacterias viables o vivas.
Y entonces, ¿verdad? Digamos que tenemos una bacteria, ¿verdad? Esta es la bacteria control, la fase inicial, fase logarítmica, fase estacionaria y fase de declive. Digamos que es el control, sin antibiótico. ¿Sí? ¿Estamos? Y luego tenemos uno en donde le agregamos una tetraciclina. Digamos que aquí le agregamos tetraciclina. Tetraciclina, que es un bacteriostático. Y entonces lo que la tetraciclina va a hacer es que en cuestión de media hora, una hora, va a parar el crecimiento. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces simplemente inhibe el crecimiento bacteriano. Inhibición. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué pasa si yo remuevo la tetraciclina acá? ¿Qué pasa si yo dejo de tomarme la tetraciclina? Remuevo la tetraciclina porque no me gustó, porque me da un sabor raro. ¿Qué va a pasar con esa bacteria? ¿Crece otra vez? Exactamente. ¿Sí? Entonces va a volver a crecer. ¿Sí? Si yo remuevo. Y esa es la diferencia entre un bacteriostático y un bactericida. Ahora, ¿cómo sería un bactericida? Pues, por ejemplo, ¿qué pasaría? Un bactericida, pues sería así. De nuevo, aquí le agregamos una penicilina, que es un bactericida. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? La bacteria va a crecer, pero luego va a morirse. ¿Sí? ¿Estamos? Pues causa la muerte. Si yo remuevo la tetraciclina acá, ¿pasa algo? ¿Mm? ¿Vuelve a crecer la bacteria? No, profe. No, ¿verdad? Porque ya está muerta. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, Dígame. pero entonces, ¿cómo funciona la tetraciclina? O sea, ya después de tanto que está Ah, inhibido, ¿se muere? primero, las dosis son largas, ¿no? ¿Verdad? Son de una semana. El tratamiento es una semana. Y la idea es que la bacteria no crezca y darle la oportunidad a tu sistema inmune que pueda eliminar la poca bacteria que está ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Ah, ok, muy bien, gracias. ¿Ok? En términos prácticos, chicos, fíjense que no importa si es bacteriostático o bactericida, los antibióticos funcionan de igual forma, excepto para aquellos tejidos, infecciones en tejidos donde el daño provocado por la bacteria es muy grave. Entonces, por ejemplo, una infección en el cerebro, obviamente no vamos a dar un bacteriostático, vamos a dar un bactericida. Una infección en los huesos, vamos a dar un bactericida. Una infección en el corazón, vamos a dar un bactericida. Pero en otro tipo de infecciones, por ejemplo, yo tenía un dedo que se me infectó con una bacteria y me dio tetraciclina, en cuestión de una semana, pues ya estaba completamente recuperado. ¿Estamos? Me imagino que eso se hace para reforzar nuestro sistema inmune, ¿verdad? Exacto, exacto. Darle la oportunidad a tu sistema inmune que lo elimine. Aparte, pues, también para rotar, ¿no? Porque no puedes estar dando siempre el mismo antibiótico, ¿no? Porque vas a desarrollar resistencia. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, pero en términos prácticos son igual de efectivos, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema inmunológico que va a eliminar esta infección. Lo que pasa es que la forma como crecen las bacterias es tan rápido, ¿verdad? Que no le va a permitir, ya para el momento en que se activa el sistema inmune, pues a lo mejor ha habido mucho daño del tejido, entonces nosotros queremos reducir ese daño mediante antibiótico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, chicos, entonces
No sé si tienen alguna otra pregunta con relación al crecimiento bacteriano. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿qué tiene que saber para el miércoles de este tema? Pues tiene que saber que las bacterias crecen en forma de colonias, en sólidos, en forma de suspensión, en líquidos, y algunas producen estas biopelículas, bioplacas o biofilm. La placa más importante que todos hemos visto, pues es la placa de los dientes, pero recuerden que las bacterias crecen en forma de placas en cualquier superficie sólida donde haya humedad. Entonces, si nosotros no lavamos el inodoro, si no lavamos el baño, va a ver que se forma sarro, ¿verdad? En los baños, en los inodoros, en las tazas de los perritos, ¿verdad? Donde toma el agua el perrito, en los ríos, va a ver que las piedras están cubiertas de placas. Entonces, muchas bacterias crecen en forma de placas. ¿Cuál es el problema con las placas? Que las placas son resistentes a antibióticos, son resistentes a alcohol, son resistentes a enjuagues bucales, son resistentes a un montón de cosas. La única forma para remover una placa es mediante un método físico. Por eso es que nosotros nos cepillamos los dientes físicamente. El flúor es para reparar, para endurecer el esmalte del diente, pero físicamente tenemos que remover la placa, tanto con un hilo dental como con con un cepillo dental. Es decir, usted no simplemente se puede lavar los dientes con enjuague bucal, porque el enjuague bucal no va a ser capaz de penetrar a la placa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Lo otro que tiene que recordar es que las bacterias tienen crecimiento mediante fisión binaria. Sin embargo, este crecimiento de fisión binaria no es continuo porque las bacterias muestran un crecimiento en forma sigmoide, en donde hay un periodo inicial de adaptación que se llama fase lag, o fase de retraso, o fase de preparación, etcétera. Una fase logarítmica en donde la bacteria crece de forma continua mientras tengan nutrientes, una fase estacionaria donde la bacteria se queda sin nutrientes, acumula toxinas, y una fase de declive donde la acumulación de toxinas mata a la bacteria. ¿Qué más? Pues tiene que saber identificar un compuesto bactericida de un bacteriostático, porque usted pues, va a hacer QFB y usted tiene que saber estas cosas, ¿no? Y en farmacología pues van a hablar del uso de múltiples drogas, y una cosa que vamos a tener que recordar es que nosotros no podemos combinar un antibiótico bacteriostático con un antibiótico bactericida, porque los dos esencialmente se neutralizan. A ese efecto nosotros le llamamos un efecto antagonista de dos drogas. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros usamos más de un medicamento. Entonces nosotros, como, en sus clases de farmacia, pues usted va a aprender que algunos medicamentos nunca los debe combinar. O sea, nunca debe combinar tetraciclina con una penicilina. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? ¿Por qué? Pues eso lo va a aprender en sus clases de farmacología. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, chicos. Entonces, ahorita subo esta última presentación y no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? ¿De cualquiera de los temas? ¿No? Yo, Pues, profe, nomás dígame, una una duda. pregunta. Dígame. Ya ve que los antibióticos se les puede denominar como bacteriostáticos y bactericidas, según Ajá. las bacterias. También es lo Ajá. mismo con los hongos, como por ejemplo un fungiestático. Un fungistático, un fungicida, un esporostático o un esporicida, ¿verdad? Esporas. El esporicida mata a la espora, o sea, la destruye, mientras que un esporostático, pues simplemente ¿cómo se llama? La mantiene, ¿sí? Sí, hay clasificación para todo, ¿no? Bactericidas, fungicidas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esporocida o esporostático, ¿sí? ¿Y con los virus es lo mismo o no? Con los virus, no, porque como los virus, ¿cómo se llama?
esencialmente lo que tú estás haciendo es inhibiendo el crecimiento de los virus, y como los virus, pues si inhibes el crecimiento, pues no tienen forma de reproducir por sí solo, entonces no utilizamos ese término. Entonces los antivirales son, inhiben y destruyen el proceso de replicación de los virus. Todos ellos. No, ok. Entonces, en el caso de un virus estático, pues no. ¿Sí? Y también nos podemos referir también a los procedimientos. Por ejemplo, la refrigeración es un procedimiento bacteriostático o bactericida. Bacteriostática. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Si usted deja la leche fuera del refrigerador, pues esa bacteria va a crecer, ¿no? Y le va a dañar la leche. La congelación es un procedimiento bacteriostático o bactericida. La congelación, profe, Ajá, la congelación es bacteriostático. Bactericida. Ujú. depende de la bacteria. Salmonella, por ejemplo, resiste la congelación. Entonces sería un bacteriostático. Entonces el pollo, chicos, usted dice, es que el pollo venía congelado, entonces no, el pollo está congelado, pero puede todavía tener salmonella viable, ¿verdad? Entonces, hay que cocinarlo bien el pollo. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Sí. Pero por ejemplo, los que han trabajado en sushi bar, ¿alguien aquí ha trabajado en un sushi bar? En un lugar de sushi, pues el pescado viene crudo, ¿no? Y se come crudo. Pero usted dice, ¿cómo es que no me enfermo? Pues porque lo congelan, ¿verdad? Primero porque viene de una buena fuente, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Entonces nosotros también podemos tener procedimientos que son bacteriostáticos y procedimientos que son bactericidas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, lo dejamos ahí, ¿verdad? Para que comience a estudiar para el miércoles. No se olvide que el miércoles tenemos examen, ¿verdad? De todo lo que es metabolismo hasta crecimiento bacteriano. Y les recuerdo entonces que nos conectamos aquí a las 7, aquí por Teams. Yo les doy el acceso a Sócrates y pues ahí va a hacer su examen. Y les recuerdo, ¿verdad? De que pues, ¿cómo se llama? El examen dura 2 horas. No hay créditos extra por terminarlo temprano. No hay. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues buenas suertes en sus estudios, ¿verdad? Que tengan un feliz tarde, un feliz día y nos vemos el miércoles a las 7 de la mañana. ¿Sí? Gracias, profe. Bonito día. Gracias, Super. profe. Hasta el Gracias, miércoles. profe, que esté Hasta bien. luego, profe, gracias. Bye, bye.